Hola, buenos días. Continuamos en este congreso, primer Congreso Internacional, Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe, un espacio de encuentro, con la sesión de historia número 2. En este caso vamos a pasar al apartado de comunicaciones, en el que tenemos previsto un programa con, con un gran interés, con participantes multidisciplinares, diferentes lugares del mundo. Simplemente recordar a los que estén participando desde sus casas que para intervenir deben hacer las preguntas a través del chat. Esas preguntas me las harán pasar y yo se las haré llegar a los ponentes, y que deben recordar que para poder participar en esas preguntas deben de estar inscritos en el programa. Lo pueden consultar a través de la página web de la Fundación Juste, donde además podrán consultar los currículums de cada uno de los comunicantes, que a fin de cortar el tiempo y dedicar el máximo del posible a lo que es la exposición, pues simplemente voy a presentar diciendo el nombre e institución, así como el nombre de la ponencia. Sin más, vamos a pasar a la primera ponente, en este caso de la Universidad de Sevilla, Reyes Navarro Alberdi, con su ponencia Mediación e Interpretación, encuentro entre dos mundos lingüísticos, Malinche y la conquista a través de la palabra. Sin más, tiene en este caso la palabra Reyes Navarro Alberdi. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Reyes Navarro Alberdi. Antes de nada, me gustaría agradecer al comité organizador, a la coordinación de este maravilloso primer Congreso Internacional Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe, por haber contado conmigo para el día de hoy como ponente. La verdad es que es un orgullo. Sin más, paso a presentar la que será mi comunicación, la cual he titulado Mediación e Interpretación, encuentro entre dos mundos lingüísticos, Malinche y la conquista a través de la palabra. Bien, para comenzar he de decir que uno de los objetivos principales de mi investigación ha sido el de poder identificar las distintas facetas que englobaba el personaje histórico de Malinche, todo ello desde una perspectiva no mexicana y sin la carga cultural que eso supone, ya que Malinche ha sido un personaje ampliamente trabajado en la literatura y que por lo tanto existen versiones opuestas sobre ellas y muy dispares. Es en esta fase de la investigación donde surgen dos enfoques muy marcados y diferenciados entre sí. Uno, el primero, que será el enfoque dedicado al estudio literario de la conquista y de la relación de Cortés y Malinche, el cual desecho para mi investigación, y un segundo enfoque, que es en el que se centra mi estudio, que será el de un análisis histórico de la colaboración de Malinche con el conquistador. Esta línea de investigación me llevó a su vez a buscar fuentes primarias que se refiriesen a este asunto, dándome cuenta así que muchísimo de lo que se ha escrito sobre el tema y sobre nuestra protagonista, Malinche, en su mayoría carece de una base histórica y que en realidad han sido recreaciones o reconstrucciones ideológicas de la propia verdad. Entonces, después de hacer una amplia búsqueda de datos y de fuentes, finalmente vemos que se evidencian unas 6 fuentes primarias contemporáneas a la época de estudio, que paso a nombrar a continuación y aquí en mi presentación aparecen: el Códice Tlaxcala, el manuscrito de aperreamiento, el Códice Florentino, el mapa de Tepetlán, el mapa de Azcatitlán y el Códice de Diego Durán. He de decir que todas ellas quedan recogidas en mi presentación para el deleite de los asistentes, donde podremos observar a Marina junto a Cortés, las huestes castellanas y las reuniones entre la hueste de Cortés con los caciques indígenas que tan famosa hicieron de Marina su papel como intérprete. Bien, para continuar con la presentación habrá que decir que la complejidad de la temática de estudio a la que nos enfrentamos
ha tenido en todo momento un enfoque interdisciplinar, ya que ha sido necesario cruzar informaciones con lenguajes distintos. Lo positivo de ello ha sido que, junto con los datos obtenidos de los documentos históricos, pude tener una idea y una visión muchísimo más completa de quién fue la Malinche histórica y valorar, como digo, su papel como mediadora e intérprete de Cortés durante la conquista. Tras mi investigación he podido concluir y entender que Malinche, o Doña Marina, como también se la conoció, habría empezado siendo considerada como una traidora a su propio pueblo y que esa condición la acompañaría a lo largo de toda su vida, incluso hasta después de muerta, hasta nuestros días. Lo que también es verdad es que nos encontramos con una variedad de fuentes documentales que han entronado su figura y que le han dotado como una mujer excepcional para su tiempo, que optó por dejarlo todo atrás, que optó por empezar de cero, una vida rodeada de intrigas, de incertidumbres, que la llevarían a colocarse en un puesto, el de intérprete, que era considerado exclusivamente de acceso masculino. Será el propio Bernal Díaz del Castillo el que la menciona en sus crónicas como varonil, por el gran valor que mostró, el cual él consideraba que eso era únicamente propio de los hombres. De ella dirá, y cito textualmente: Malinche tenía mucho ser y mandaba absolutamente sobre todos los indios en toda la Nueva España. Cierto es que Malinche habría sido una esclava indígena más, probablemente, dominada por la hueste castellana, la hueste española, y a merced de lo que el devenir de la vida habría querido hacer con ella. Sin embargo, es cierto que el hecho de que Cortés la alejase del servicio doméstico y de algún modo la hiciese destacar sobre los demás para convertirla en su lengua, en su intérprete, por el conocimiento extenso que ella tenía del náhuatl y del maya, la lengua nativa y la lengua asimilada respectivamente, y también del castellano, que aprendió, he de decir, con mucha soltura y bastante rapidez entre los españoles. Eso fue el génesis de un cambio total en su vida. Es totalmente evidente, por tanto, que Malinche explotó al máximo su capacidad de mediadora y sacó partido de su situación, llegando a ser la que en multitud de ocasiones se impuso por medio de la palabra a los propios españoles. De esta forma, la utilización del lenguaje, entendido siempre no solo como la estricta traducción de los términos, sino como una interpretación que utiliza recursos lingüísticos tales como la paráfrasis, el resumen o a veces la valoración de cuestiones personales y sensaciones, fueron lo que convirtieron a nuestra protagonista, como digo, en una mujer más que singular y más que sorprendente. Siendo, como digo, la comunicación una pieza fundamental para la conquista de territorios hasta ese momento desconocidos, la figura de Doña Marina, según se desprende a raíz del estudio realizado, se ve fortalecida, se ve afianzada gracias a la capacidad que ella tenía de comunicar y de expresarse, como así lo demuestran las fuentes consultadas. Lo que sí es cierto es que ambos, tanto Malinche como Cortés, sacaron beneficio de esa situación que a ambos les beneficiaba, valga la redundancia. En definitiva, he podido llegar a la conclusión de que Malinche utilizó su papel de intérprete de Cortés como medio de escape, como una resistencia a una situación que la superaba en todos los sentidos y a modo de estrategia vital, como si de una táctica se tratase. Ella fue integrándose poco a poco y creo que sin darse cuenta en la forma de vida de los propios españoles hasta hacerla como suya propia. Esta situación, a su vez, me lleva a reflexionar en que si en un primer momento aliarse a la hueste de Cortés mm, como intérprete fue una alternativa de ella a sobrevivir en un mundo de guerra, de conflicto, con el tiempo, sin duda, he podido determinar que ella se sintió muchísimo más entre amigos y aliados que entre enemigos dispares a ella. ¿Qué tenemos, por tanto? Pues tenemos, por tanto, a una mujer reflejada que para nada es pasiva,
sino que todo lo contrario, es luchadora, es valiente, a la que se le atribuyeron no solo los roles de mediadora, sino también de consejera e incluso de espía. La Malinche, lo que sí es cierto es que se jugó su papel y su reputación en busca siempre de un destino próspero, de la que ella pensaba, luego acertadamente, que sería el bando ganador en toda esta contienda. Con todo, no habrá que olvidar que Malinche, Marina, fue un personaje excepcional. Ella, habrá que decir que no fue una intérprete como cualquier otro. Tenía la capacidad de percibir la realidad efectiva de sus interlocutores, lo que comúnmente llamamos empatía, y transmitía los mensajes de Cortés a los caciques y a los gobernantes con tal elocuencia y con tal don de gentes que lograba que estos se aliasen con el conquistador sin necesidad, en la mayoría de ocasiones, de llegar al derramamiento de sangre. Marina fue una mujer, como digo, que siempre abogó por el diálogo, abogó por la conciliación entre ambos mundos, a través de las conocidas alianzas en las que tan presente la hemos podido observar a lo largo de la presentación en las fuentes gráficas. Habrá que decir también de Marina que ella desarrolló labores no solo de mediadora e intérprete, sino también como misionera, como primera mujer indígena bautizada en la fe de Cristo dentro del territorio mexicano a la llegada de Cortés. Colaboró, tuvo muchísimo que ver en la cristianización progresiva de los territorios y las regiones controladas por los conquistadores, y su presencia en cada encuentro con los gobernantes indígenas de las localidades más importantes de la geografía mexicana, pues fue el estandarte de la fe, la pureza, reunida bajo la figura de una mujer, hasta el punto que la llegaron a respetar y venerar, equiparándola a la figura de la propia Virgen María. A menudo muestra de ello, como vengo diciendo, es que concedía más protagonismo a Marina que al propio Cortés, y es de esta forma que las fuentes nos lo muestran. Será en la obra de López de Gomara donde se aluda a doña Marina, a Malinche, como secretaria del propio conquistador. Lo que sí es cierto es que en todo el proceso de estudio e de investigación no he podido evidenciar ninguna otra referencia, únicamente en la obra de López de Gomara, que nos dé la certeza de que la propia Malinche, además de hablar a la perfección dentro de lo que cabe el castellano antiguo, lo supiera escribir o lo supiera leer con una habilidad tal como para llegar a ser considerada una secretaria a la usanza. Lo que sí se afirma es que ella utilizó esa altísima habilidad que ella llegó a tener con el lenguaje para adquirir los conocimientos necesarios para poder traducir perfectamente al castellano antiguo todo lo que los caciques indígenas le transmitían. Como he querido explicar y vengo explicando, mi investigación se ha centrado y se ha querido centrar exclusivamente en el papel de Marina, de Malinche, en su función como mediadora, como lengua y como intérprete, dejando hacia un lado todo tinte todo tinte pasional, que implicase de alguna u otra forma una relación de ambos, de una forma sexual o una forma amorosa, ya que para indagar acerca de todo lo referido a la mediación lingüístico-cultural, esto no ha sido necesario y no era necesario. En conclusión, mi investigación se centra en dar la vuelta a la concepción generalizada que siempre ha situado a Malinche dentro de ese universo irreal, ese universo legendario, ese universo fabuloso, ya que ese mundo no es más que un mundo nacido de un amor mal traducido por la historia, que rebajó a vileza, a miedo, a vasallaje, lo que realmente fue una biografía entreverada de una alianza total, una confianza mutua plena y un compromiso. Una relación que sí pudo haber destruido un imperio, pero que sin duda
ayudó a forjar un país. Y hasta aquí mi presentación. Les doy las gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Reyes. Magnífica comunicación, magnífica ponencia. Se confirma una vez más, bueno, este encuentro es heredero de otros que hacíamos de jóvenes investigadores. Ya Reyes vino hace varios años a esos encuentros y ya no es tan joven y además mostrando que ya tiene una capacidad enorme y un trabajo detrás de sus ponencias muy bueno. Muchísimas gracias, Reyes. Gracias. Y vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia. Las preguntas vendrán de manera global al final de todas las comunicaciones, así que pedimos a los comunicantes que por favor queden a la espera de que llegue ese debate final en el que bien entre ellos o bien con las preguntas que lleguen fuera podamos ampliar un poco más el tema. Pues digo, pasamos a la siguiente comunicación. En este caso es de el Sayed Hassouna Gounem, de la Universidad de Barcelona, que nos va a hablar del puente Herencia Cultural y Material Común, el realismo-naturalismo en Europa, América Latina y el Caribe. Sin más, el Sayed, por favor, tienes la palabra. Hola de nuevo, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Mi nombre es el Sayed Hassouna, doctorado por la Universidad de Barcelona. Soy investigador y traductor de español y árabe. Bienvenidos a esta presentación de la comunicación titulada Puente, Herencia Cultural y Material Común, el realismo-naturalismo en Europa, América Latina y el Caribe. Es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes. En primer lugar, doy las gracias a la Fundación Academia Europea y Iberoamericana de Yuste, a la Universidad de Extremadura, al Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos y al comité organizador por su labor y su trabajo. También agradezco a la Universidad de Barcelona por permitirme estar aquí, en especial doy las gracias al doctor Juan Guardia y a la doctora Marisa Sotelo por su apoyo y su enseñanza, que gracias a su enseñanza estoy aquí hoy en este Congreso Internacional Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe. Ahora bien, os voy a hablar de una parte de mi investigación, pero antes, para cada uno de nosotros es muy importante saber y preguntar qué es lo que estoy haciendo, por qué lo hago y cómo lo hago. Vamos por partes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy haciendo una investigación en estudios lingüísticos, literarios y culturales. Una investigación oscila entre la literatura europea y la literatura latinoamericana. Un toque de acercamiento a dos culturas pertenecientes a dos espacios literarios diferentes a nivel geográfico. Aún así, existe una cierta similitud entre ambas culturas. ¿Y por qué lo hago? ¿Por solo una mera investigación académica? Pues no. Lo hago para plasmar una de las lamentables escenas actuales en los países desarrollados, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Temas sensibles como la igualdad entre el hombre y la mujer, la modernidad o la tradición, la ciencia o la religión. Todos estos temas están ahí en la novela realista. Asimismo, lo hago también por nuestra fe por el poder de la palabra, en nuestro esfuerzo a favor de la paz, en un mundo global en constante cambio. Dirigimos nuestra investigación hacia la literatura, nuestra herencia cultural y material común entre Europa y América Latina, donde intentamos desafiar todas las crisis económicas, sociales y políticas, el auge del racismo, la xenofobia y el odio contra el otro, el terrorismo y el peligro que nos amenaza a todos nosotros. Son algunos de los grandes desafíos actuales. Todo ello y muchos otros factores amenazan nuestra estabilidad. Estamos viviendo los efectos del COVID-19, que nos ha afectado a todos por igual.
Como un investigador que aboga por la paz y los valores europeos, presento esta comunicación donde reunimos una vez más las dos culturas, la literatura latinoamericana y la literatura europea. El tema del realismo-naturalismo en la novela se expandió a lo largo del siglo XIX en toda Europa y se trasladó después al continente americano. El presente trabajo pretende ser un grano de arena en la aportación al reflejo y a la presentación de una estrecha relación entre Europa y América Latina. Desde luego, nos hace falta navegar en la historia del realismo y la llegada posterior del naturalismo, tanto en Europa como en América Latina. Pero la tarea no es fácil y hay que responder a las preguntas. ¿Cuál es el origen del realismo europeo? ¿Cuál es el origen del realismo latinoamericano? Sin entrar en detalle, desde Platón, pasando por Aristóteles, se intenta simular la realidad hasta llegar a Francis Bacon, quien instala una nueva filosofía científica construida sobre la experimentación, de quien Zola aplicará la misma idea más tarde. Sin embargo, el efecto sobre el procedimiento de realismo-naturalismo lo da Spinoza, quien diferencia entre sustancia y substancia y enfoca su pensamiento a la realidad y a la naturaleza. La misma idea que aplicarán los novelistas después. Aún así, la influencia más clara y directa sobre el realismo la encontramos en las obras y los cursos de Augusto Comte, tales como Curso de Filosofía Positiva de 1830, Discurso sobre el Espíritu Positivo de 1844 y Sistema de Política Positivo de 1851, donde el término positivo hace referencia a lo real. En el arte, nos topamos con el artista francés Gustave Courbet, fundador del realismo. Repito, Gustave Courbet, fundador del realismo, a quien se le atribuye la invención de dicho término. Así lo contesta Jean Florel. Cito: el ser Courbet es un realista. Yo soy un realista. Lo dicen los críticos. Vos que lo digan, yo les dejo decir. Fin de cita. Por su parte, en la literatura, el realismo se expandió por toda Europa. En Francia encontramos Balzac, Flaubert y otros. En cuanto a España, el costumbrismo, el que pone la mirada en la realidad cotidiana y allana el camino hacia la novela realista. Cito: el costumbrismo, germen de la novela realista. Fin de cita. Lo decía Correa Calderón. Entonces, su punto de arranque en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la denominada generación del 68. Fernán Caballero, según Ferreras, era el primer novelista realista o realista. Después, Juan Valera, Alarcón, Pereda, Galdós, Emilia Pardo Bazán y Clarín. En cuanto al continente americano, sin entrar en detalle y por el corto tiempo que tenemos, América Latina encuentra en la novela histórica camino fértil hacia su afán de aproximación a las lacras de la sociedad de su tiempo, anhelando de esta manera acercarse de lo real. Nombres como José Joaquín Fernández, conocido como el pensador mexicano por su obra escrita en el realismo, Don Catrín de la Fachinda, de 1832. Nathaniel Aguirre se destaca por su obra Juan de la Rosa, de 1885, considerada hasta hoy una de las más relevantes de la literatura boliviana. Eduardo Acevedo Díaz es el comienzo de la novela nacional uruguaya.
Rafael Delgado es el representante de lo que algunos críticos llaman novela realista de junio español. Y sin olvidar Mercedes Carrillo, naturalista peruana. Todos los mencionados forjan el realismo naturalismo de Latinoamérica. Según Villa Joseph, cito, la novela histórica nació de la tradición de la crónica de conquista y del ejemplo europeo. Repito, y del ejemplo europeo. Fin de cita. Con esto y termino. Después de este corto viaje en el panorama histórico sociocultural europeo latinoamericano, la tradición de este género literario, realismo-naturalismo, en el caso de España, hay que buscarla en el panorama nacional español y en el contacto europeo. También en el caso de los países latinoamericanos, hay que buscarla en el panorama nacional de cada país y en el contacto europeo. En pocas palabras, el realismo, naturalismo en Europa, América Latina y el Caribe es un puente, herencia cultural y material común. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Y pasamos a la siguiente ponencia, en primer lugar pidiendo casi disculpas a Marta Amil, porque con el texto que nos trae, o la ponencia que nos trae, el legado mudéjar de Guadalupe al Nuevo Mundo, debería estar ella aquí, en este entorno, contándonos. Por desgracia, las circunstancias no lo permiten, pero bueno, esperemos en el futuro poder contar con ella, que es de la Universidad de Santiago de Compostela. Y sin más, le doy la palabra a Marta Amil. Muchas gracias. Vale. Perdón, necesitaba la presentación ahora. Buenos días. Antes de comenzar la presentación, me gustaría agradecer al comité organizador la participación en este espacio de encuentro y al auditorio que hoy nos acompaña. Como contexto histórico, los diversos pueblos que habían convivido en la península ibérica medieval originaron un arte completamente nuevo, el mudéjar. Es un estilo cristiano que recurre a elementos y técnicas del mundo musulmán. Sin duda, se trata de la corriente que mejor refleja la pluralidad del arte español. Dentro del ámbito teórico, en la fecha de 1633 se publica en la ciudad de Sevilla el Tratado de Diego López de Arenas. Más tarde, en 1859, José Amador de los Ríos pronuncia su conferencia El estilo mudéjar en arquitectura ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con estas características, el punto de partida de esta comunicación es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. A raíz del descubrimiento, el culto a la advocación se expande por todo el continente americano. Además, en el Real Monasterio se conservaban los legajos de las carabelas y las primeras partidas de bautismo. Al mismo tiempo, este Patrimonio de la Humanidad, desde 1993, constituye un hito del arte mudéjar. Tras una intervención en el ábside, los frailes Fernando Yáñez y Diego de París impulsan el claustro de los Milagros. Forma parte de la época de esplendor del conjunto, marcado por la influencia oriental. La autoría recae en Alarifes del Foco toledano, del que había dependido eclesiásticamente esta abadía. Las influencias principales de Guadalupe son obras cercanas, por ejemplo, el Salón Rico de Medina Zara y el arte almohade. Sin embargo, las referencias fundamentales son los patios de la Alhambra, donde el enorme peso de la naturaleza, el agua y la luz que incide sobre los materiales recrean el paraíso del Corán. Sobre el antiguo patio de armas presenta una planta rectangular estructurada en dos niveles. Los pilares cuadrados alternan arcos túmidos y arcos de herradura apuntados que datan de una cronología anterior. En la parte superior, las arquerías se multiplican enmarcadas por alfices. Las galerías interiores se cubren con alfarjes y en el costado norte se visualiza esta glorieta cubierta por una bóveda de crucería que enmascaraba la antigua fuente de Juan Francés. En el centro del claustro tiene su emplazamiento el templete cúbico de Fray Juan de Sevilla.
Este arquitecto fusiona la cerámica y azulejos geométricos de distintas tonalidades que remiten al mudéjar aragonés. Después de este proyecto, en Guadalupe se emprenden nuevas reformas en distintas edificaciones, patios y exteriores que abren las puertas a otros movimientos, pero siempre mirando al mudéjar. Delimitado el marco europeo, el mudéjar traspasa fronteras y cruza el Atlántico para establecerse en el Nuevo Mundo. La tradición hispano-musulmana y las innovaciones prehispánicas darán lugar a un mestizaje cultural enormemente original. Muy difundido en el manuscrito de Fray Andrés de San Miguel, la práctica americana abarca desde el siglo XVI con el emperador Carlos V hasta el periodo XVIII. Con las características del mudéjar canario, se va a convertir en uno de los estilos más demandados debido a la abundancia de soportes y la sencillez técnica frente a los abovedamientos. En la capital novohispana destaca el Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés. El artesonado lo diseña el maestro Esteban Mejía, con los dorados de Nicolás de Illescas. En segundo lugar, el coro de los jesuitas muestra un fondo estrellado que alude al cosmos del Islam. Lejos de la metrópoli, los franciscanos, la orden pionera en llegar a las Indias, se inspiraba en las basílicas extremeñas como Guadalupe y en la humildad del mudéjar para levantar los templos mendicantes. Por citar algunos ejemplos, la armadura de intrincada lacería del claustro de Santa Ana y las techumbres de Tlaxcala y Zacatlán de las Manzanas. Los agustinos tomarán el relevo de los franciscanos en las pinturas del convento de San Mateo. Sobre un fondo azul se entremezclan lacerías que conforman estrellas de 8 puntas. En ellas afloran los astros, San Agustín entre querubines y escudos de la congregación. Para cerrar el capítulo mexicano, quería subrayar los artesonados historiados típicos de Michoacán. Estas cubiertas, que imitan las bóvedas de cañón, aumentan el número de listones de madera que aparecen ocultos para lograr una mayor superficie decorativa. He traído la iglesia de Santiago Apóstol de Tupátaro, que se embellece con pinturas de tema religioso. En el Caribe, el mudéjar se caracteriza por el uso generalizado de la madera y la presencia de un zaguán que comunica con un patio. Esto se aprecia en la disposición del claustro de Santa Clara de La Habana. Por citar una muestra de la arquitectura civil, hay que tener en cuenta que los palacios de los conquistadores se protegían con alfarjes apoyados sobre canes, tal y como se observa en el Alcázar de Diego Colón en Santo Domingo. Además, el mudéjar isleño va a tener una continuidad posterior en el tiempo, sobre todo en jardines, arquitectura doméstica e industrias. Finalmente, en América del Sur se fundan escuelas en torno a la carpintería de lo blanco, donde se producen intercambios culturales entre la población local y los artífices hispanos. Juntos levantarán verdaderas joyas de esta vertiente. Pongo por caso la iglesia de los jesuitas en San Miguel de Sucre. El transepto se cubre con una armadura de par y nudillo, mientras que en el crucero se emplea una armadura octogonal de limas muamares. En ella se abre una linterna decorada con grutescos que arroja iluminación al interior. Finalmente, San Francisco de Quito marca el culmen del mudéjar americano. En ella se llevarán a cabo proyectos de cooperación internacional. El crucero se cubre con una armadura ochavada, mientras que en el coro se emplea una armadura rectangular de limas muamares. Ambos almizates reciben exuberante ornamentación basada en lacería, cúpulas de mocárabes e iconografías de santos. Con respecto a las conclusiones, el encuentro entre las dos culturas había permitido la herencia del valioso legado mudéjar. Este diálogo cultural entre la tradición hispano-musulmana y el Nuevo Mundo sigue vigente por los grandes maestros que siguen aplicando y exportando los procedimientos de la tradición hispano-musulmana. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Reitero mi disculpa y quedamos en deuda en que vengas en un futuro Sí. aquí a nuestros encuentros en Guadalupe. Sin más, pasamos a la siguiente ponente. Seguimos también hablando de arte.
tenemos ahora la oportunidad de escuchar a Esther Prieto Justió de la Universidad de Sevilla, a la que tengo además el honor de considerar una buena amiga, y que ahí sí en esto en lo personal siento mucho que no esté hoy aquí aquí con nosotros. Nos va a hablar sobre los pintores extremeños en las colecciones del Museo Nacional de San Carlos en México. Sin más, Esther, tienes la palabra. Bien, pues muy buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría, no sé si está por aquí. Vale, perfecto, el PowerPoint. Pues nada, sigo con el tema. Muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a todas las instituciones que han hecho posible este interesantísimo encuentro, aunque sea esta modalidad, ¿no? Por un lado presencial y por otra virtual, como son la Fundación Europea Iberoamericana de Yuste, Universidad de Extremadura y Universidad Rey Juan Carlos, y bueno, por supuesto a mi amigo Cifrido por sus cordiales palabras de presentación. Me gustaría comenzar con una pequeña reflexión, y es que cuando nosotros podíamos, ¿no? visitar museos y otros recintos culturales, se nos plantean numerosos interrogantes. Algunos de los más sugerentes son los que están relacionados con la formación de las colecciones de ese espacio o la procedencia de obras artísticas en él albergadas, en especial cuando estas fueron realizadas por autores extranjeros. La conformación de los acervos museísticos puede responder a múltiples factores y motivos, los cuales, por la brevedad del tiempo que tenemos, no son imposibles de abordar o analizar. Además de que, como ustedes se pueden imaginar, cada museo tiene su propia idiosincrasia, pero por señalar alguno de estos motivos de ingreso de obras, pueden estar relacionados con la asimilación de colecciones previamente compuestas, como pueden ser colecciones reales, ¿no? Tenemos el caso del Museo del Prado, del Hermitage. También otros de estos motivos pueden ser la consecuencia de las desamortizaciones, donaciones, adquisiciones en el mercado del arte o daciones en pago. En la reducida propuesta que presentamos hoy, queremos poner en valor la importancia que han tenido las relaciones entre Extremadura y América en el plano histórico y cultural. Y así que fundamentalmente vamos a hablar de dos personajes, Luis de Morales y Francisco de Zurbarán, célebres artistas de la Edad Moderna que comparten genes extremeños y su presencia en el Museo Mexicano de San Carlos. Aunque nos gustaría poder llevar a cabo un análisis formal, un poquito más extenso, ¿no? de las piezas que vamos a ver, vamos a enfocar estas obras desde el punto de vista del recinto museístico. El Museo Nacional de San Carlos, tal como lo conocemos nosotros en la actualidad, data de 1968, su división de colecciones y su ubicación física en el Palacio Neoclásico de Buenavista, en el cual se resguardan más de 2.000 obras de diversas temáticas, y estas piezas nos permiten realizar un verdadero viaje en el tiempo, ya que hay ejemplos desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Siendo principalmente estos de obras y escuelas europeas, así como de la mexicana de los siglos XIX y XX. Pero tenemos que remontarnos hasta 1781, año en el que bajo el amparo de Carlos III se crea la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España. Esta academia tuvo un destacadísimo papel en el entorno artístico y cultural del México decimonónico, y desde sus orígenes comenzó a custodiar obras de arte entre sus muros, bien porque estas pudieran ser utilizadas como modelos para los alumnos de la propia academia, bien porque fueran regalos de otras instituciones, donaciones de coleccionistas realizadas ex proceso y creaciones de los profesores y de los propios alumnos. Hasta bien entrado el siglo XX, en las galerías o museo de la Academia de San Carlos se ubicaban obras europeas y mexicanas, tanto de etapas anteriores como de las contemporáneas. Aunque, como acabamos de mencionar, es en los años 60 cuando se decide reubicar todas estas colecciones que formaban parte tanto de la Academia como de otros espacios, y se decide crear el Museo de San Carlos únicamente para albergar estas obras de
procedencia del viejo continente, así como las mexicanas relacionadas con el academicismo. Luis de Morales, al que se conoce con el apodo del Divino Morales, nace en Badajoz, pero hay cierta discusión en torno a su fecha de nacimiento, ya que hay autores que lo sitúan entre 1510 y 1511, mientras que otros retrasan esta fecha hasta 1517 o 1520. Sea como fuera esta cuestión, es imposible que no reconozcamos el destacado papel que ocupó este artista en la pintura española del siglo XVI. Los temas que más cultivó fueron los religiosos, destacando representaciones como la del Ecce Homo, la Virgen con el Niño o también imágenes de la Piedad. Estos fueron realizados tanto para una clientela religiosa como la seglar, en los que vemos unos modelos muy personales en los que se combinan elementos que proceden de la pintura italiana como de las escuelas flamencas, como puede ser la aplicación del colorido o la luminosidad. En el Museo Nacional de San Carlos nos encontramos con esta Virgen enseñando a leer al niño, una temática de la que también hay más versiones, como puede ser las que hoy en día se conservan en 2 colecciones privadas, otra más en la Fundación Casa de Medina Sidonia y incluso tenemos otra más hoy desconocido, pero que perteneció a la Spanish Art Gallery. La obra mexicana, según afirma Max Baca, fue adquirida entre 1840 y 1850. Hasta el momento, nosotros no hemos encontrado más referencias documentales que puedan probar estos datos, pero es posible que esta pintura fuera una compra realizada por parte de la Academia Mexicana a algún coleccionista o bien que esta compra se realizara en España, ya que sí se tiene constancia de la adquisición de piezas para la institución mexicana en suelo español en fechas contemporáneas. La tabla nos llama la atención por la idealización que tienen los personajes, la ternura que transmite esa Virgen con el niño, así como el contraste que podemos observar entre los personajes y el fondo tan negro y, por supuesto, la incidencia lumínica y el colorido un tanto frío. Bien, continuamos con el artista quizás extremeño por excelencia durante la Edad Moderna, que es sin duda Francisco de Zurbarán. Nacido en 1598 en Fuente de Cantos, tras su formación en Sevilla, estuvo unos años residiendo en Llerena, ciudad desde la cual volvería a la capital sevillana para finalizar sus días en la capital del reino. Su obra es altamente reconocible por el público y ha sido objeto de estudios por múltiples y destacados investigadores. Nos encantaría poder ahondar más en su figura y en su trabajo, pero nos remitimos de nuevo a las limitaciones de tiempo. Aunque sí es verdad que nos gustaría resaltar la versatilidad en cuanto a las temáticas trabajadas, tanto sacras como profanas, la variedad de su clientela, desde órdenes religiosas, cabildos catedralicios, personajes civiles y la monarquía, el uso de un lenguaje naturalista empleado en gran parte de su producción, resaltando su predilección por la concepción de los textiles y el uso de contrastes lumínicos y, por supuesto, su conexión con América, ya que, aunque nunca viajó hasta este continente, sí realizó diversos envíos junto a su obrador a diversos puntos de los virreinatos a través de la carrera de Indias. La obra que tenemos en pantalla, La Cena de Maús, es una de las piezas que se consideran como de mayor calidad del artista extremeño en suelo mexicano. Firmada y fechada en 1639, el lienzo formó parte del convento de San Agustín de la Ciudad de México. Debido a esta gran calidad, se ha pensado que pudiera ser un encargo directo de esta institución religiosa, pero por el momento no hemos encontrado datos que confirmen esta teoría, aunque bien es verdad que un gran número de estudiosos sitúan la pieza en el recinto agustino ya en el siglo XVII. A raíz de la supresión de las órdenes monásticas y las desamortizaciones llevadas a cabo por el gobierno mexicano, la pintura fue destinada a la Academia de San Carlos en 1861 para finalmente ser adjudicada al acervo del Museo Nacional de San Carlos.
Estas dos obras que tenemos ahora mismo ante nosotros, San Agustín y San Juan de Dios, es un interesante ejemplo de lo que fue ese prototipo de obras realizadas por el maestro de Fuente de Cantos y su obrador para el mercado americano, las series pictóricas. Siguiendo el modelo de la representación de los personajes de forma individualizada, de cuerpo entero, y acompañados de sus principales atributos, las series más populares fueron las dedicadas a los fundadores de las órdenes religiosas, como es el caso que aquí tenemos, los 12 apóstoles, santas, arcángeles, hijos de Jacob, césares a caballo, hombres de fama. Y es que estas pinturas podían ser adquiridas tanto de manera individual o bien la serie completa. En este caso, por las medidas que poseen ambas piezas, el uso del colorido y la concepción de los fondos, parece que ambas formaban parte de un mismo conjunto. En la actualidad nos remitimos a casos anteriores y es que no hay un dato documental cierto que pruebe esta llegada en el siglo de oro, pero si nosotros comparamos con otras informaciones que tenemos de Zurbarán en el plano americano o las propias obras que allí se conservan, como puede ser en el caso de Lima, es posible que estas pinturas llegaran al virreinato novohispano durante el siglo de oro. La última pieza que tenemos es una Magdalena penitente, muy interesante, ya que recoge claramente estas principales características de la plástica zurbaranesca, como es la incorporación de elementos de la vida cotidiana, la calidad de los textiles o la aplicación de los contrastes entre luces y sombras. La llegada de esta pieza al acervo mexicano se debe a un personaje llamado Alberto J. Pan, muy destacado en el ambiente cultural del país durante las primeras décadas del siglo XX. Relacionado con la política, Alberto Pani ocupó cargos como el de secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Hacienda, ministro plenipotenciario en París, así como embajador de España. Cargos que evidentemente compaginó por una auténtica pasión por el arte. Aunque realmente a él en las secretarías en las que estuvo no le competía directamente ocuparse de asuntos culturales, fue uno de los grandes promotores de obras como pudo ser el Monumento a la Revolución de la capital mexicana, la renovación que se realizó en el Zócalo y la transformación del Palacio de las Bellas Artes de teatro a museo. Y es que para que ingresara en este recinto, junto a otras obras relevantes, adquiere la pintura de Zurbarán en 1933 en el transcurso de una de sus visitas a Europa, como podemos ver en este texto que tenemos en pantalla, y es que él mismo realizó una serie de publicaciones sobre sus pinturas y en ella pues recoge, ¿no?, cómo compra esta obra zurbaranesca para poder que fuera disfrutada en México. Y bueno, de manera muy rápida y a modo de conclusión, les dejo un listado bibliográfico por si quieren ahondar en más información al respecto o en estas interesantes cuestiones, ¿no? Y, por supuesto, queremos poner en valor las fructíferas conexiones históricas y patrimoniales mantenidas entre Extremadura y el continente americano a lo largo de las centurias. También queremos señalar cómo sus artistas, en este caso concreto Luis de Morales y Francisco de Zurbarán, han sido y siguen siendo muy valorados al otro lado del Atlántico, como prueban estos ejemplos de transacciones de pinturas llevadas a cabo en el siglo XVII, XIX y XX. Y, por supuesto, queremos también mantener la esperanza de que las relaciones académicas y culturales entre Europa y América sigan siendo igual de fecundas en un futuro próximo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Esther. Aprovecho para mandarte un saludo a ti también y a todos los que siguen desde diferentes fuentes, también desde el grupo de Jornadas Virtuales de Historia de América, al que tú perteneces y al que también pertenezco yo, y que estamos aprovechando para compartir este importante evento. Pues seguimos con
la siguiente ponencia, porque no hemos tenido problemas y hemos podido escuchar perfectamente toda la ponencia de Esther. Y ahora vamos a otra profesora, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid, Nuria Hinarejos Martín, que nos va a seguir hablando de este puente entre Extremadura y América, en este caso de ingenieros militares, con la ponencia titulada De Extremadura a la Capitanía General de Guatemala, ingenieros militares en ambos lados del Atlántico. Sin más, Nuria, tienes la palabra. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Gracias. Bueno, yo me gustaría comenzar dando las gracias por invitarme a estar un año más con vosotros con este magnífico congreso, con estas iniciativas que hacéis, mientras se pone el... No sé si se puede proyectar, Sigfrido, el PowerPoint o la presentación. Sí, ahora mismo te lo van a proyectar. El objeto de esta comunicación es analizar la relación que hay entre Extremadura y la Capitanía General de Guatemala con una serie de ingenieros militares y técnicos profesionales que trabajaron a ambos lados del Atlántico. Hemos visto a lo largo de toda la mañana que la política migratoria española al continente americano ha sido objeto de estudio y de atención para muchísimos investigadores durante las últimas décadas del siglo XX, y la mayoría de ellos centraron su atención en la labor realizada por los conquistadores, varones ilustres y sobre todo hombres formados en el arte de la guerra que vieron en el Nuevo Mundo la posibilidad de enriquecerse y de mejorar su calidad de vida. Muchos de ellos participaron en la fundación de ciudades importantes como Arequipa, como Cartagena de Indias o San Juan de Puerto Rico, por mencionar algunas de ellas, pero no existe hasta el momento ningún estudio acerca de la mano de obra extremeña formada por canteros, obreros, carpinteros o criados que se desplazaron al Nuevo Mundo y trabajaron al servicio de la monarquía hispana durante el periodo colonial y sobre todo en ese periodo de la Edad Moderna. Por ello, el objeto de este trabajo es confirmar la presencia de varios ingenieros militares que trabajaron en el sistema defensivo de Extremadura y también de la Capitanía General de Guatemala, labor que debo decir que ha pasado completamente inadvertida para la mayoría de los expertos en la materia. Desde mediados del siglo XVI, el Caribe se convirtió en objeto de bucaneros, filibusteros y piratas que se dedicaron al asalto de poblaciones y sobre todo al contrabando. Y además la corona británica vio en estos territorios una importante fuente de riquezas, por lo que intentó apoderarse en varias ocasiones de las costas guatemaltecas, con el objetivo de aprovecharse de sus riquezas naturales, pero también de los beneficios obtenidos del comercio ilícito. Esta situación obligó a la corona española a construir un complejo sistema defensivo en los principales puertos comerciales para evitar posibles ataques. Y en relación con estas circunstancias y con la política migratoria desarrollada por la monarquía hispana durante los primeros siglos del periodo colonial, debo decir que no he podido localizar hasta el momento ninguna fuente gráfica ni documental que nos permita constatar la presencia de ingenieros militares de origen extremeño en Centroamérica durante los siglos XVI y XVII, a diferencia de lo que sucede en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, que yo pude analizar en mi tesis doctoral, donde sí que trabajaron varios ingenieros militares extremeños. Sin embargo, el catálogo de pasajeros de Indias de los siglos XVI, XVII y XVIII del Archivo General de Indias, así como una gran parte de la documentación custodiada en este archivo, nos permite conocer el nombre de todos los extremeños que se desplazaron a Guatemala. He colocado aquí un pequeño listado, a Honduras, a Nicaragua o a Costa Rica. Nos permite constatar la fecha en la que se desplazaron al Nuevo Mundo, la familia a la que pertenecían, la ciudad en la que nacieron, pero también nos permite conocer el oficio de muchísimos de estos extremeños que se desplazan al Nuevo Mundo. Tras el ataque británico a la Audiencia de Panamá, el asedio de Cartagena de Indias de 1741 o la toma de La Habana por los ingleses de 1762, Carlos III vio la necesidad de reforzar y modernizar los sistemas defensivos de todas las posesiones españolas de ultramar, especialmente centrando su atención en la bahía del Golfo Dulce, la isla de Roatán,
los puertos de Omoa, de Trujillo, los ríos Tinto o San Juan de Nicaragua y la costa de Mosquito, y para ello decidió enviar a una serie de ingenieros militares con el objetivo de proyectar, supervisar y construir nuevas obras defensivas, reparar algunas de las existentes, dotarlas de la artillería suficiente, así como de una buena guarnición, como fue el caso del fuerte de San Fernando de Omoa, que tienen ahora mismo en la imagen. Los expedientes personales y matrimoniales de estos ingenieros militares, así como una serie de fuentes gráficas y documentales desconocidas hasta la fecha, nos permiten conocer una información muy valiosa acerca de su vida personal y profesional, pero también nos permiten analizar su aportación al sistema defensivo de Extremadura y al sistema defensivo construido en Centroamérica. También nos permiten constatar que muchos de estos ingenieros viajaron al continente americano con una gran experiencia profesional y que establecieron un contacto previo en la península. Estos ingenieros participaron en la batalla de Portugal y en el sitio de Almeida antes de ser enviados al continente americano, y sabemos que tras regresar a la península proyectaron y dirigieron varias obras defensivas en Extremadura. Algunos de ellos, como José Sierra, por ejemplo, llegaron a ocupar el cargo de ingeniero jefe de la plaza de Badajoz. Uno de los ingenieros o uno de los profesionales más destacados que trabajaron en la Capitanía General de Guatemala fue Luis Díez Navarro, un ingeniero militar que trabaja al servicio de la corona española hacia 1732 en Centroamérica y que fallece allí a finales del siglo XVIII. Ingeniero que debo decir que estoy actualmente realizando una investigación y como resultado de la misma es la comunicación que traigo hoy aquí. Junto a este ingeniero militar destacaron otros profesionales como Antonio de Murga, que realizó una importante labor como ingeniero tracista en Guatemala. Sabemos que proyectó varias obras de mejora en esta fortificación y tras su regreso a la península proyectó un cuartel de caballería en la plaza de Badajoz hacia el año 1778, un cuartel valorado en 200.000 escudos de vellón. Junto a Antonio de Murga destacó Antonio Marín, que trabajó en las nuevas obras proyectadas en el fuerte de San Fernando de Omoa, pero también participó en el traslado de la ciudad de Santiago de los Caballeros, actualmente conocida como Antigua Guatemala, tras el terremoto de Santa Marta, sufrido en julio de 1779, que dejó prácticamente arruinada todos los edificios construidos hasta el momento en la ciudad. O Antonio Samper, que durante su estancia en Extremadura levantó el plano del municipio de Valencia de Alcántara, un plano que nos permite analizar todos los edificios religiosos, caminos y obras defensivas realizadas hasta el momento en la ciudad, plano en el que aparece representada una atalaya, el castillo de San Pedro o incluso varias baterías. Junto a él destacó Juan Dastier, destinado a Guatemala en 1770 para trabajar al servicio del ingeniero jefe Díez Navarro. Trabajó en los fuertes de San Fernando de Omoa y en San Felipe de Lara, que es el que tienen en la imagen, hasta que en 1793 es destinado a Extremadura, donde sabemos que proyectó y dirigió la construcción de varias obras defensivas, labor por la que fue ascendido a coronel y a ingeniero jefe de las Reales Obras de Fortificación, tras quedar vacante el puesto de Juan Francisco Mestre, un ingeniero militar de Alburquerque, nacido en Extremadura, que se convierte en ingeniero jefe de las Reales Obras de Fortificación de la Plaza de San Juan de Puerto Rico. Junto a ellos también encontramos a Simón Desnó, que tras participar en la batalla de Portugal y el sitio de Almeida, trabajó en varias ciudades españolas hasta que en 1774 es destinado a Guatemala para realizar varias obras de mejora en esta fortificación. Y a su regreso a España fue destinado a Sierra Morena, donde realizó varios trabajos relacionados con un proyecto de repoblación de la zona. En ese momento levantó varios planos en los que aparece representada la planta, alzado y perfil de algunas de esas poblaciones, como es el caso de Fuente Palmera en la provincia de Córdoba y varias poblaciones más proyectadas en este territorio. Junto a ellos podemos mencionar también a José Sierra, que tras finalizar su formación como ingeniero en la Academia de Matemáticas de Barcelona, fue destinado a la Plaza de Badajoz en 1776, donde es posible pensar que proyectara algunas obras defensivas debido a su buena formación en dibujo y a su gran experiencia profesional antes de ser enviado a Guatemala. Y el último ingeniero que nos permite establecer esa relación entre Extremadura y la Capitanía General de Guatemala es la figura de José Ampudia, que fue destinado a Guatemala en 1781, donde trabajó en la construcción de varias obras defensivas.
Regresó a la península en 1789 y en 1802 fue nombrado ingeniero director de la ciudad de Badajoz y cuartel maestre del Ejército de Extremadura, cargo que desempeñó hasta 1809, cuando fallece, por lo que es posible pensar que también proyectara nuevas obras de fortificación y reforzara las existentes. Como conclusión, para no alargarme mucho más en el tiempo, decir que el estudio de varias fuentes gráficas y documentales ha permitido constatar la presencia de extremeños en la Capitanía General de Guatemala, permite establecer que la mayoría de ellos eran naturales de municipios como Frenegal, La Caldera, Almendral, Almendralejo, Mérida, Badajoz, Cáceres o Villanueva de la Serena, por mencionar alguno de ellos. Esta documentación también permite constatar que los ingenieros que fueron enviados en el siglo XVIII al Caribe hispano tenían ya una larga experiencia profesional y que muchos de ellos establecieron cierto contacto en la península antes de ser enviados al Nuevo Mundo o al continente americano, pero además también permite constatar que a su regreso a la península proyectaron y construyeron varias obras defensivas en Extremadura, llegando incluso a ocupar cargos importantes, como fue el caso de José Sierra, con ese cargo de ingeniero director. Por tanto, la labor de estos profesionales en muchas ocasiones ha pasado inadvertida, pero es fundamental conocer la importancia del Real Cuerpo de Ingenieros Militares para entender la importancia y la complejidad del patrimonio artístico, cultural e histórico conservado en las antiguas posesiones de ultramar. Muchísimas gracias, espero no haberme alargado. Muchísimas gracias, Nuria, por tu magnífica exposición. Vamos a pasar, como ya señalamos, hemos adelantado la ponencia de Francisco Rodríguez Jiménez, Sergio Riesco y Manuel Trinidad a esta mañana y pasamos, por tanto, a la siguiente, a la que está prevista en el programa, a cargo de mi compañero de la Universidad de Extremadura, César Rina Simón, que nos va a hablar sobre América como expectativa de regeneración en la España del siglo XIX. Muchas gracias, Sigfrido, y disculpad a la organización, pero con el cambio de algunos movimientos, pues me he despistado a la hora de estar, pero bueno, creo que llegó justo a tiempo para comenzar y explicar mi ponencia. Bueno, antes de nada, por supuesto, agradecer a la Academia Europea Iberoamericana de Yuste, porque, bueno, somos viejos conocidos desde hace ya años y generalmente todo lo hacéis de manera excelente, con muchísima profesionalidad y, bueno, y este es un claro ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, bueno, pues a todos los organizadores del encuentro, a todos los participantes y bueno, también me sumo a otros compañeros y amigos de Sigfrido con el que, bueno, pues hemos pasado bastantes jornadas de estudio y también de compartiendo amistad y es un placer estar con vosotros. Como tenemos un perfil y un sistema, pues evidentemente muy limitado en el tiempo, evidentemente, para que podamos participar todos, yo voy a ir un poco al grano de una investigación que comencé aproximadamente hace unos 5 años y tiene que ver con cómo hemos explicado en la historia de España y Portugal, de una manera comparada, cómo hemos explicado el papel de América. El papel de América, sobre todo en el siglo XIX y XX. Entonces, por contaros un poco la génesis de mi investigación, que tiene que ver y tiene muchísima relación con el proceso conceptual al que he llegado a continuación, yo comienzo a investigar el nacionalismo español y portugués en el siglo XIX, cómo se van construyendo, qué relatos tienen, en qué se basan, en qué se justifican para construir criterios nacionales. Y en ese momento doy con una clave, que es que desde prácticamente las independencias de las primeras colonias americanas, tanto en Brasil como en Portugal, el fenómeno, por así decirlo, americanista, panhispanista, panluxista, con diferentes términos y en diferentes matizaciones cada uno de estos términos, prácticamente
desde inicio que se producen las independencias coloniales, prácticamente encontramos movimientos, propuestas de acercamiento, de nuevo hermanamiento entre la península ibérica y América Central y del Sur. Claro, cuando yo doy con estos datos, que ahora os refrendaré con una serie de datos más específicos, me pongo a contrastar con la historiografía canónica, tanto en España y Portugal, que, por así decirlo, explicaban la relación del nacionalismo español y portugués con América, como que desde inicios del siglo XIX y desde el proceso de independencia colonial hay prácticamente un siglo de desinterés mutuo, por así decirlo. En España y Portugal no habría habido interés por el mundo americano, hasta dos grandes crisis coloniales que se producen en Portugal en 1890, que es la crisis del ultimátum, en el que, bueno, básicamente Portugal quiere unir Angola y Mozambique en una línea de este a oeste, y esto evidentemente choca con los intereses británicos, que querían trazar una línea del Cairo al Cabo en África, de norte a sur, y bueno, el gobierno británico lanza un ultimátum, por eso se llama la crisis del ultimátum, y Portugal evidentemente no puede luchar contra Gran Bretaña y se retiran de sus posiciones. Pues eso que genera una gran crisis colonial, y en ese momento resurge un movimiento, o se nos había contado siempre como que a partir de ese momento resurge un movimiento que mira de nuevo a Brasil con cierta nostalgia. Por un lado, nostalgia imperial, y por otro lado, simplemente un modelo de confraternización, de unión cultural, etcétera. En el caso español, como ustedes la mayoría conocen, en 1898 se pierden los tres últimos enclaves coloniales marítimos atlánticos y pacíficos de España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y a partir de ese momento, pues, según la historiografía canónica, a partir de ese momento España de nuevo, o el nacionalismo español de nuevo miraría hacia todo el mundo hispanoamericano. Bien, este es el modelo canónico, y a partir de una serie de investigaciones, sobre todo en el siglo XIX, que estas investigaciones han sido principalmente consulta de periódicos, consulta de revistas, consulta de las actas de las asambleas, congresos de diputados, cortes, senados, todo este tipo de serie de actas, para ver qué se hablaba de América antes de las crisis coloniales, ¿vale? Y también, bueno, pues fenómenos conmemorativos. Entonces, en cualquier caso, mis fuentes, insisto, son revistas. A partir de 1850 empiezan a surgir en España revistas con nombres muy significativos de esa idea de América. Ambos Mundos, revista americana, revista panamericana, revista hispanoamericana, revista de las Américas, Ilustración americana y española, una serie de revistas que ya están volcadas hacia el mundo americano, y estamos hablando de mediados del siglo XIX. Emilio Castelar, bueno, un gran orador de republicano, desde los años 60 en las Cortes está defendiendo el hermanamiento cultural y civilizacional con América. Congreso de Diputados. Y luego encontramos diferentes intelectuales y pensadores anteriores al 98, como puede ser Rafael de Labra, Oliveira Martins en el caso portugués, que empiezan a pensar que de alguna manera en este reajuste internacional, en este reajuste de modelos internacionales, están surgiendo grandes imperios en Gran Bretaña, en Francia, el paneslavismo, toda la zona, todo lo que tiene que ver con el imperio ruso o de cultura rusa, el pangermanismo, una serie de elementos que invitan a que, por así decirlo, los españoles y los portugueses nos volquemos de nuevo hacia el mundo americano. Por lo tanto, la conclusión ya no solo de mi ponencia, sino de lo que intento ir demostrando, que por ejemplo el último trabajo lo he publicado en la revista de Historia Mexicana del Colegio de México, pues tiene que ver con esta idea. Digamos, en el siglo XIX el nacionalismo español no solo se construye mirando hacia adentro, hacia cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros patrones culturales, nuestros patrones civilizacionales, nuestros patrones lingüísticos, sino que desde el primer momento en el que surgen los estados-nación liberales, tanto en España como en Portugal, hay una mirada externa
exterior. Hay una mirada exterior y que se concreta, por ejemplo, en 1880 las grandes conmemoraciones en Portugal de Camões, luego las grandes conmemoraciones de Vasco de Gama y muy significativo, en 1892 las celebraciones en Madrid, durante toda España, del cuarto centenario del descubrimiento de América, las conmemoraciones de Colón, que nos hablan cómo mucho antes de las crisis coloniales, la idea de América, bien sea, insisto, con un carácter de imperio nostalgia, o bien sea simplemente como una alianza civilizacional y cultural, sigue formando parte de la cultura nacional, tanto española y portuguesa. Entonces, a nivel de conclusión, insisto en esta idea, en que desde el origen del Estado-Nación liberal y de las grandes narrativas liberales, tanto en España como en Portugal, América forma parte, evidentemente, según cada ideología, según cada planteamiento de Estado, forma parte de una manera y estudiar esa relación simbólica, ritual e imaginaria con América, pues nos habla también de los procesos de construcción del Estado-Nación. Muchísimas gracias por vuestra atención, un saludo a todos y esperamos ahora un intenso debate. Muchísimas gracias, César. Enhorabuena por la magnífica ponencia, muy sugerente. A mí me han venido muchas cuestiones a la cabeza que yo creo que podrán entrar en el debate y si no, pues ya más adelante también podríamos hablarlo. Bueno, estamos ya en la fase final de este apretadísimo programa de comunicaciones y damos un salto en el espacio, vamos a América. Hemos tenido una relativa interesante presencia de investigadores del otro lado del Atlántico, desde América. Aprovechamos para invitar para que en próximas ediciones tengamos más propuestas americanas. Hemos recibido algún mensaje al respecto y queremos señalar que absolutamente todas las propuestas han sido aceptadas tanto en la versión directa como en la versión grabada. Por lo tanto, nuestro interés es que en próximas ediciones nuestros colegas americanos pues nos envíen propuestas para que puedan participar en ellas. Y en este caso tenemos la suerte de contar con Rogelio Laguna, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México y que nos ha propuesto un tema tan interesante como las mujeres del exilio español y que estamos deseando escuchar. Sin más, Rogelio, tienes la palabra. Muchas gracias, estoy muy contento de participar desde la madrugada mexicana y les voy a presentar un resumen de una investigación que está en curso acerca de las mujeres del exilio español en México. En lo que pone en mi presentación, quiero referir que ha sido un proceso reciente el de revalorar el papel de las mujeres como agentes activos de la historia en la construcción de todos los procesos sociales y se les ha dejado de ver como acompañantes, se les ha dejado de ver simplemente como actores secundarios y cada vez estamos valorando mucho más su participación directa en los fenómenos de la historia. Muy bien, entonces, algunas mujeres del exilio español. El exilio español cumplió, ¿verdad?, recientemente 81 años. En 1939 llegan más o menos entre 40.000, 20.000, 30.000, incluso 40.000 se dice exiliados a México. La mayoría llegó a Veracruz entre mayo y julio de 1939 en los barcos Sinaya, Ipanema y Mexic, y luego fueron llegando otros barcos hasta 1942. Como ya mencionaba, en las últimas décadas se ha abierto la pregunta acerca del papel de las mujeres tanto en el proceso de la Guerra Civil Española como en el exilio. Se trata de crear una nueva historiografía donde las mujeres aparezcan como coprotagonistas y participantes activos. Y si de hecho nosotros revisamos todos los materiales fotográficos, vamos a verlas siempre presentes. Las vemos aquí realizando labores fundamentales como trasladar los bienes importantes, cuidar y educar a los hijos, y también van a ser los puentes para la reagrupación de familias en el proceso de exilio. Un poco la pregunta que me he llevado a cabo es cómo vivieron las mujeres del exilio en México, quiénes eran. Sabemos que muchas de ellas se dedicaron al trabajo doméstico
y no está registrado, por lo tanto, su participación en el exilio directamente y cómo lo vivieron, pero hay muchas otras que dejaron huellas y que estamos justamente estudiando. Bueno, hay distintas fuentes sobre las mujeres del exilio español. Están los trabajos de Pilar Domínguez, de Alicia Alter, y también en los 80 años del exilio se entrevistó a mujeres sobrevivientes del exilio o bien a hijas de exiliados. En 1982 en México, un grupo de periodistas encabezados por Manuel Buendía publicaron un registro del aporte de los españoles republicanos en México. Este libro, coordinado o planeado por Salvador Reyes Nevares, fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y reúne a una serie de estudios fundamentales. Bueno, el presidente en turno hizo el prólogo, se habla de México en 1939, Juan Ortega y Medina, un exiliado español en México, habla de la historia de la antropología, Leopoldo se habla de la revolución y la relación con los exiliados, Fernando Benítez, la prensa cultural, Efraín Huerta habla de los españoles, su experiencia directa con los españoles en México y también su participación en radio y televisión mexicana. Este texto es fundamental porque incluye un índice bibliográfico del exilio español en México, elaborado por Matilde Mantecón de Souto. Incluye a los refugiados en México a partir de 1939, aquellos que realizaron una labor importante. 60% de la información la dieron los propios exiliados o sus familias y un 40% la investigación hemerobibliográfica. El índice incluye 650 entradas que incluirían al 3.3% de los exiliados. Solo 79 entradas corresponden a mujeres, que sería el 12.5% de las entradas, que sería el 0.4% de los exiliados. Es decir, las mujeres del exilio, aunque eran muchas, aproximadamente 50% de los exiliados, tal vez más, no tenemos registrado bien qué fue lo que hicieron en el exilio y cómo vivieron. A pesar de que ellas en un primer momento también fueron el sostén de sus familias gracias a las máquinas de coser que les regaló el gobierno mexicano y que las incorporó, digamos, a la vida laboral. Aquí hay algunas mujeres del exilio español, voy a pasar un poco rápido porque no me puedo detener por ahora. Algunas vamos a mencionarlas a continuación, digamos de manera más destacada. Algunas mujeres, por ejemplo, María Zambrano, ¿verdad? Una de las más grandes filósofas del siglo XX, se exilió en México en 1939, estuvo 9 meses simplemente, pero escribió aquí uno de sus textos tal vez más destacados, que es Filosofía y Poesía. Remedios Varo, una magnífica pintora, que también se incluye dentro de las mujeres del exilio español. Ofelia Guilmain, una actriz de teatro y cine muy conocida en México, que también destaca, digamos, en la lista de estas mujeres. Ernestina de Champursin fue una poeta y traductora de Gastón Bachelard en las ediciones del Fondo de Cultura Económica y gracias a ella contamos con buena parte de la obra de Bachelard traducida al español. Yendo un poco más rápido, también estoy revisando cuál fue la formación de estas mujeres. Vemos licenciadas en letras, doctoras, antropólogas, maestras, filósofas, biólogas, bailarinas, y se divide el índice bibliográfico entre su formación y sus profesiones, porque claro, no siempre se dedicaron a aquello en lo que estaban formadas. Me parece que destacan su participación en las artes, destaca su participación en la vida académica, pero también contamos con músicas, economistas, geógrafas, químicas, abogadas, entre otras profesiones. Fundaron instituciones, la Procuraduría Femenina de lo Familiar, la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones Profesionales, editoriales, colegios, industrias protegidas para apoyar a los deficientes mentales. Hasta por ahí hay una tienda en Darling, es una marca de ropa para niños, y Comité Nacional de Donación Altruista de Sangre, la Asociación Médico-Farmacéutica,
la librería Pigom, que estaba especializada en niños, y además formaron parte de instituciones fundamentales mexicanas como el Ateneo Español, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Luis Vives y la Normal de Pachuca. Podríamos también hacer un recuento de sus publicaciones en el género policíaco para televisión, ensayos académicos, obras de teatro, traducciones, columnas periodísticas, entre otras cuestiones. Libros de texto, crítica de arte, poesía y cuento. Algunas conclusiones muy breves. Bueno, ¿cómo vivieron en México las mujeres del exilio y quiénes eran? Bueno, lo que vemos son perfiles disímiles, diferentes procedencias, formaciones, edades. También vemos que existe un grupo de exiliadas reconocidas, que son minoría frente a los exiliados que tenemos ubicados, bueno, que están frente a una masa de exiliados anónimos y que habría que ir a archivos, habría que revisar en las familias qué se guarda para poder construir esa historia. Sabemos también que fueron agentes activos que contribuyeron a la cultura, la ciencia, la educación, la prensa y, por supuesto, también en el hogar. Y, bueno, por supuesto que es un campo de investigación pendiente para conocer de fondo el proceso del exilio y su impacto en la cultura mexicana, pero también el impacto en España tras el regreso de muchas familias a su tierra de origen, ¿no? Y esto supone también escuchar todas las voces. Muchísimas gracias, y esta es una foto donde están las hijas de los exiliados en una entrevista que les hicieron cuando se cumplieron los 80 años del exilio español, en contraste también con las mujeres que llegaron en 1939 a México. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rogelio. Magnífica e interesante ponencia y presentación, un tema de tanto interés para nosotros y, desde luego, seguiremos tus investigaciones con gran interés en el futuro. Bueno, pues llega el tiempo que hemos dedicado, que tenemos pensado dedicar al debate, al tiempo de las preguntas también que nos han llegado. Y, en primer lugar, pues me gustaría, bueno, dar la oportunidad de que los propios ponentes, si tienen que hacer alguna pregunta o alguna reflexión al respecto de las presentaciones de los distintos compañeros, pues me gustaría pues que tuvieran la oportunidad de hacerlo. No sé si alguno de vosotros quiere aprovechar esta oportunidad para hacer una pregunta. ¿Algún compañero? Levante la mano o se manifieste de algún modo. Bueno, si no es así, tengo algunas preguntas que nos han llegado. Bueno, en primer lugar, bueno, darles las gracias a todos, de verdad. Ha sido una sesión interesantísima. Espero que, ya que no nos hemos podido ver en persona, virtualmente, quedemos conectados y en el futuro pues sigamos sabiendo de los trabajos de los demás y, por favor, manténganos informados de interesantes investigaciones. Bueno, pues tenemos varias preguntas que nos han llegado a través del chat a varios de los ponentes. Las voy a leer en el orden que han ido llegando, que además coincide aproximadamente con las diferentes presentaciones, y empezaré por una pregunta. Bueno, la mayoría de las preguntas tenemos que agradecer a Miguel Ángel Martín que haya colaborado tan activamente hoy con nosotros, pues nos ha permitido tener un debate interesante con sus preguntas. En este caso le cuestiona a Reyes. A Reyes le pregunta: gracias por tu intervención, Reyes. Más allá de la Malinche, ¿qué otros intérpretes nativos destacaron en esa mediación, no solo en México, sino también en otros países? ¿Qué estatus tenían los intérpretes? ¿Eran reconocidos y eran vistos su papel como clave para comunicarse? Adelante, Bueno, Reyes Navarro. Pues contestando a la pregunta, bueno, gracias por la pregunta. Eso es clave, que le interesa. Y bueno, en concreto, refiriéndome al intérprete español y no indígena, contestando esa primera cuestión, conozco el caso anterior a Malinche, que fue el de Jerónimo de Aguilar. Era español, era natural de Écija, por cierto, y acabó siendo traductor e intérprete de Cortés porque él llega a América
con Juan de Valdivia y es capturado por los mayas. Entonces, a la llegada de Cortés, Cortés se encuentra con él y lo rescata. Y él es el caso que conozco como anterior a Malinche, como intérprete. Él estuvo, Jerónimo de Aguilar estuvo en Yucatán 8 años, creo recordar, aproximadamente, y tuvo la oportunidad de ese modo de aprender el idioma maya y manejarlo a la perfección. Es cuando Cortés, que conoce a Marina, a Malinche, y empieza a ver las dotes que tenía como lengua, es que decide deshacerse de la presencia de Jerónimo como intérprete y la elige a ella. Eso en el caso español. En el caso indígena, en 1517, Hernández de Córdoba captura a 2 jóvenes indígenas, en Yucatán también, los bautiza y les pone como nombre Julián y Melchor, como dato curioso. Y fuera de México, en Perú, aunque no es mi ámbito de estudio, sé que Juan de Grijalva, o Grijalva, no recuerdo bien, en 1518 captura y bautiza a otro indígena de la isla de Puná, sí, Puná, y lo apodan, y a partir de ese momento en adelante lo apodan y se le conocerá como Felipillo, porque le pusieron Felipe. Y esos son los casos que conozco o recuerdo sobre algún otro intérprete que no sea Malinche. Muchas gracias, Reyes. Bueno, hay una pregunta más para ti. Es una pregunta que nos llega de Emerson dos Santos y nos pregunta, o te pregunta en este caso, si crees que fue determinante para el éxito de Cortés la presencia de Malintzin o de la Malinche, de doña Marina, y si crees que esta idea de malinchismo, como podemos decir sinónimo de traidor a la patria, no tiene que ver quizás por su condición de mujer. Esas son las 2 preguntas que te hace. Sí, totalmente de acuerdo en esa afirmación. Es más que probable, según mi opinión y lo que he podido traducir y obtener de las fuentes, que la condición de mujer, que ella fuese mujer y al mismo tiempo pieza clave para la conquista de territorios muy importantes, sin necesidad de llegar al derramamiento de sangre, y que su presencia activa y muchas veces más que la del propio Cortés tuviese que ver en esa conquista de territorio, está sin duda relacionada con el que ella fuese mujer. Esa persecución cultural o social en base a que ella fue mujer y no hombre, yo opino totalmente que están relacionados. Quizás, según mi punto de vista, si hubiese seguido Jerónimo de Aguilar siendo el intérprete de Cortés y hubiese conseguido lo que Marina consiguió en su momento, a lo mejor por el hecho de ser varón no se le habría criticado y maldecido como se hizo con Malinche. Así que sí. Muchas gracias. A vosotros. Tenemos ahora una pregunta para Marta Mil, aunque como es una pregunta de tipo artístico, yo la voy a extender también a Esther Prieto, porque la primera parte va más referida al arte mudéjar. Es una pregunta de Miguel Ángel Martín, que pregunta cómo llega, me imagino que se refiere técnicamente, cómo se traslada ese arte mudéjar al Nuevo Mundo. Y por otra parte, pregunta cómo se organiza y quiénes son los artífices de la llegada de ese arte. Yo creo que esa pregunta podría también extenderse al caso de los artistas extremeños que también participan en América, como ha mostrado para el caso de México Esther, aunque sabemos que lo ha trabajado para otros casos también. Por lo tanto, en primer lugar, quizá Marta podría contestar la parte de la pregunta que es más referida a ella, y después, si tal vez Esther, si lo tiene bien, podría también ampliarnos un poquito más en este sentido. Muchas gracias.
Vale, gracias por la pregunta. El Mudéjar llega a América en dos partes. Por un lado, las órdenes religiosas, en primer lugar, los franciscanos, seguidos por dominicos, agustinos, jesuitas. Y por otra parte, van a estar los gremios que tenían la obligación de adoptar las ordenanzas, por ejemplo, las de México y las de Lima. Y dentro de ese intercambio cultural, los prehispánicos van a utilizar los procedimientos precolombinos, por ejemplo, la falsa bóveda maya y la tradición carpintera que había en Texcoco, dentro de Tenochtitlán. Y digamos que los artífices hispanos van a traer el mudéjar que se desarrollaba en obras que estaban recogidas en tratados, ¿no? Por ejemplo, el de Diego López de Arenas y Filiberto Long en Francia, ¿no? Esa sería mi respuesta y ahora daría paso a Esther. Pues muchas gracias, Marta, por darme paso. Y bueno, la verdad que es un poco complejo, ¿no?, intentar resumir estas cuestiones sobre los intercambios culturales entre Europa y América, pero sí me gustaría que nos remontáramos a los inicios, ¿no?, de estas primeras relaciones entre ambos continentes, y es que no tenemos que olvidarnos el importante papel que siempre ha jugado el arte en cualquiera de sus disciplinas como elemento propagandístico de cualquier serie de ideas, ¿no?, pero sobre todo del plano político y del plano religioso. Cuando los españoles llegan, ¿no?, hacia América y bueno, pues hay ese interés de que abracen los nativos, los naturales, la fe cristiana, el arte quizás se convirtió en el vehículo de difusión más idóneo para poder trasladar todas estas ideas religiosas, ¿no? Y es que tampoco tenemos que olvidarnos que las culturas prehispánicas todas tenían una cultura visual, ¿no?, como demuestran los diferentes restos que tenemos. Por tanto, el arte ayuda favorablemente a la transmisión de la religión y también, por supuesto, lo que podría ser la política. No nos olvidemos que España y Europa en general estaban muy lejos geográficamente hablando desde América, ¿no? Pero a través del envío de representaciones artísticas de los monarcas, de la familia real y otras personas de poder, se prefiguraba, ¿no?, esa persona que era la que tenía el poder, ¿no? Y bueno, pues tenemos casos desde muy iniciado el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no?, de lo que fue este fecundo intercambio cultural entre ambos continentes y la multitud de envíos de obras artísticas que se realizaron durante estos siglos, ¿no? Y bueno, no tenemos que olvidar o obviar tampoco que esa llegada de tendencias europeas unidas a los modelos que ya existían, pues dieron como resultado pues la creación de un arte único como es el que nos podemos encontrar a lo largo de los siglos en cualquier punto de los virreinatos americanos. Pero evidentemente, como comentaba Marta, ¿no?, esta importancia de órdenes religiosas y los papeles de los gremios pues fueron fundamentales para poder comprender estas vinculaciones y relaciones artísticas a lo largo del Atlántico. Para el taller de Souna, perdón, que agradece muchísimo su ponencia, Miguel Ángel Martín, y le hace una pregunta, un poco al hilo de una propuesta sobre todo inicial de tu ponencia. ¿Qué iniciativas deberían llevarse a cabo hoy para potenciar ese puente y herencia cultural común entre Europa, América Latina y el Caribe? ¿Qué corrientes crees que habría que reforzar? No se te escucha, o por lo menos yo no lo escucho aquí. A ver ahora. Adelante, Sayer. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora de nuevo.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por su pregunta. Siempre es un placer compartir ideas con usted. Respecto a su pregunta, voy a contestar de una manera estimativa para no consumir mucho tiempo. Lamentablemente, en la actualidad no hay proyectos de investigación en este campo y hay que dar la oportunidad a los investigadores, aunque sea con una mínima financiación, para seguir investigando en este campo. Y, por supuesto, reforzar las relaciones diplomáticas ante temas de emergencia internacional. Me refiero a las vacunas para luchar contra el COVID-19, que nos ha afectado a todos por igual. Hay que dar una respuesta común. Tenemos que estar unidos más que nunca ante los problemas económicos, sociales y políticos. El auge del racismo, la xenofobia y el odio contra el otro, el terrorismo y el peligro que nos amenaza a todos nosotros son algunos de los grandes desafíos actuales. El tema del realismo, naturalismo en Europa, América Latina y el Caribe es un puente, herencia cultural y material común. Y aunque existe una similitud entre ambas corrientes, no se trata de una limitación o de una moda pasajera, sino de un impulso o condicionamiento del escritor, un condicionamiento psicológico del escritor sobre el mundo que lo rodea. La tradición de este género literario, en el caso de España, como ya había dicho, hay que buscarla en el panorama nacional español y en el contacto europeo. También en los casos de los países de Latinoamérica, hay que buscarla en el panorama nacional de cada país y en el contacto europeo. En pocas palabras, el realismo, naturalismo en Europa, América Latina y el Caribe es un puente, herencia cultural y material común. Muchas gracias por escuchar la respuesta. Muchísimas gracias. Tenemos ahora una pregunta para Nuria, de Ederson dos Santos, que la felicita por su ponencia y nos hace una pregunta muy directa. Nos dice, ¿por qué cree que es difícil encontrar resquicios en el trabajo de los ingenieros militares extremeños al otro lado del Atlántico? Muchas gracias por la pregunta. En el caso de la Capitanía General de Guatemala, debo decir que no tuvo una importancia defensiva como tuvieron otras áreas del Caribe como Puerto Rico o como Cuba. Por eso quizás no se encuentran ingenieros militares extremeños en la Capitanía General como tal, pero sí tenemos ingenieros extremeños en Puerto Rico, como decía antes. En el siglo XVI, por ejemplo, no hay constancia de ninguno porque casi todos fueron canteros o herreros que trabajaban en la propia ciudad de San Juan, pero en el siglo XVII sí tenemos constatado a Agustín Silva Figueroa, a Luis Venegas Osorio, entre otros, a Juan Francisco Mestre en el siglo XVIII. La mayoría de los ingenieros solían formarse en las academias donde nacían. Entonces, hay muchas ciudades de las que no tenemos constancia que hubiera ingenieros, pero en el caso de Extremadura, la verdad que sí que hay un número importante, no como digo en la Capitanía General de Guatemala, pero si nos adentramos en el Virreinato de Nueva España, también encontraríamos algunos ejemplos de ingenieros extremeños. Muchas gracias, Nuria. Hay otra pregunta aquí para Esther Prieto, en este caso de Miguel Ángel Martín. También nos pregunta, son dos preguntas concretas. Y la primera es si los pintores extremeños que están en el museo, que están recogidos en el Museo Nacional de San Carlos de México, son conocidos por la población, es decir, tienen un conocimiento general. Y al hilo de esto, si existe contra sus obras algún tipo de rechazo ligado al colonialismo o a la conquista. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tan interesantes cuestiones. Al respecto de la primera, sobre este conocimiento, ¿no?, en concreto de los pintores, supongo que va un poco más enfocado a si tienen un cierto reconocimiento, ¿no?, ambos en lo que es el plano mexicano, ¿no? En el caso de Francisco de Zurbarán, yo creo que sí que es ampliamente conocido por la población mexicana, ya que, bueno, pues creo que es uno de los pintores universales del arte español, ¿no? Entonces su presencia tiene una gran difusión.
bueno, no solo en España, ¿no? Sino también fuera de nuestras fronteras. Y en el caso de México, como sí que se conservan obras suyas o relacionadas con su taller, con su obrador o con seguidores de esas tendencias en otros puntos y en otros museos mexicanos, creo que sí que es bastante interesante, bueno, pues además de toda la importancia, ¿no?, que ha tenido en la plástica tanto española como americana. Quizás el caso de Luis de Morales es un poco más especial y a lo mejor no tiene una tan gran proyección fuera de nuestras fronteras, porque, bueno, en nuestro país, dentro de los círculos especializados, sí es bastante conocido y, evidentemente, ¿no?, para vosotros en Extremadura también, pero quizás en el plano americano, al no contar con tantas obras de él, quizás cuesta un poco más ser valorado o ser reconocido por la población, además de que, bueno, en el propio Museo de San Carlos hay muchísimas obras de otros creadores españoles, pero sin duda por el personal especializado en lo que es el continente americano, sobre todo en México, es ampliamente valorado. Y al respecto de la segunda pregunta de si existe algún rechazo a sus obras, pues hasta donde yo sé, en estas obras en concreto de estos artistas no parece que surja este rechazo. Sí que es verdad que es curioso porque, bueno, las relaciones artísticas entre España y los diferentes países que conforman hoy en día América ha sido muy fructífera, ¿no?, a lo largo de los siglos. Bien es cierto que en el siglo XIX quizás se ve un poco interrumpido, ¿no?, por todos estos procesos independientes que surgen en las naciones americanas y como que se quieren desligar de lo que fue la corona española en todos los sentidos, incluido también el artístico. Por tanto, en ese momento, en el siglo XIX, sí que hay un cierto rechazo al principio de estos movimientos, porque como vemos sobre todo a finales del siglo XIX, multitud de artistas españoles de muy diferentes procedencias viajan de nuevo para América para establecerse y trabajar allí y tenían una grandísima clientela. O incluso también muchos coleccionistas americanos de México para abajo, adquirieron obras de artistas españoles en Europa en esas mismas épocas. Por tanto, aunque sí que hubo unos pequeños momentos de tensión, las relaciones artísticas siguieron siendo fructíferas y bueno, no quizás a lo mejor ese rechazo hacia los artistas y sus procedencias, sino como el rechazo que sí podemos ver hacia ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues creo que es de todos conocido, ¿no?, la figura quizás de Hernán Cortés y cómo ya en el siglo XX y en esa célebre obra de Diego Rivera, pues se le representa con unos rasgos malvados y malignos que no tienen nada que ver con otras representaciones cortesianas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Tenemos otra pregunta para César Rina. Es una pregunta un poco de reflexión. Lo que sí, voy a pedir que nos ajustemos al tiempo porque estamos a punto de llegar a eso, o sea, que seamos concisos. Y la pregunta es la siguiente, porque nos queda una pregunta más también para Rogelio. En este caso, para César, ¿crees que sigue existiendo actualmente expectativas de regeneración, quizá con una mirada inversa a ambos lados del Atlántico? Y la segunda parte de la pregunta, ¿y cómo pueden afectar al interés de cada uno, que cada uno pueda tener por el otro a raíz de las polémicas recientes en torno a la conquista colonialismo? Muchas gracias. Bien, gracias, Sigfrido. Voy a ser muy breve y, por supuesto, muchísimas gracias a Miguel Ángel siempre por el interés que demuestra a todas las investigaciones. Pues, Miguel Ángel, claro, yo creo que la mirada en los dos últimos siglos, la expectativa de regeneración, de alguna manera, española mirando hacia América, creo que ha sido constante a lo largo de los dos últimos siglos. Evidentemente, cambiando muchas veces las fórmulas, ¿no? No era lo mismo una mirada, por ejemplo, durante la dictadura franquista, ¿no?, que entonces desarrolló toda esa teoría sobre la hispanidad, que, por ejemplo, posteriormente, recordamos, por ejemplo, la Expo de Sevilla en el 92, tenía esa idea de resurgimiento, reconstrucción de un nuevo sistema internacional de alianzas españolas que de alguna manera
pues evites o que saque a España de alguna manera cierta crisis. Entonces yo creo que América siempre ha estado ahí. Y a la inversa, pues creo que también con diferentes fórmulas, según también los diferentes gobiernos de las diferentes repúblicas americanas, ¿no? La clave es que, de alguna manera, yo creo que se está perdiendo, o al menos en la península ibérica, está perdiendo un poco el pulso en América Latina y en Iberoamérica. Y se ve, por ejemplo, en el caso de las vacunas. La mayor parte de los países latinoamericanos está comprando vacuna asiática. Esto quiere decir que, de alguna manera, el puente ya no es directamente con la península, con Europa, sino que se están mirando a otras realidades. Digamos que, pese a compartir una lengua, una cultura y un sustrato común, que es evidente, la potencia de Asia está, de alguna manera, reestructurando las alianzas, ¿no? Y en el segundo caso, con las polémicas de conquista, colonialismo, bueno, forma parte en realidad de discursos políticos que no tienen tanto que ver con la historia, ¿no? Evidentemente, los ciudadanos de hoy en día, tanto de México como de España o de Portugal o de cualquier país, no son responsables, ni son los hijos, ni son los herederos directos de lo que sucedió hace 500 años, ¿no? Es decir, otra cosa es que evidentemente se tenga que estar siempre atento bueno, de alguna manera a no repetir y a que las relaciones sean de extrema igualdad, nunca de imposición, ¿no? Pero yo creo que son más bien cuestiones políticas que realmente una base histórica, ¿no? Gracias. Muchas gracias, César. Bueno, pues tenemos aquí una pregunta para Rogelio, en este caso también de Miguel Ángel Martín, y nos pregunta, y yo me sumo además, dice, has tocado un tema muy importante para nosotros, para los españoles, y son tres preguntas. ¿Dónde buscan apoyo las mujeres españolas en el exilio en México principalmente? A nivel institucional, en otras mujeres mexicanas, ¿en la propia comunidad española encontraron apoyo, la que ya existía previamente? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. A ver, el apoyo institucional vino primeramente del gobierno. Sabemos que el presidente en turno, Lázaro Cárdenas, tenía una simpatía profunda por la República, a la que inclusive dotó de armas y de otros recursos durante la Guerra Civil. Previendo la llegada del exilio, se organizaron ligas de apoyo de personas que fueron inclusive a recibir a los exiliados a los barcos en Veracruz, y se les buscó de la manera más rápida incorporarlos al ámbito laboral. Y lo que hizo el gobierno mexicano fue darles máquinas de coser. Y entonces se creó una tradición que duró algunas décadas de relacionar a los exiliados con la fabricación de ropa, y fueron las mujeres las que pues, rápidamente empezaron a trabajar en lo que sus esposos eran incorporados en otras cuestiones. Sobre la relación de los españoles que ya vivían en México, que lo sabía, en realidad había tensiones, por supuesto, porque no todo el mundo veía con buenos ojos la llegada de los republicanos, ¿no? Tenían fama de ser muy radicales, de ser muy rojos. Ya llegó el socialismo a México, entonces había una serie de tensiones. Con el tiempo verían que ni el gobierno mexicano era tan revolucionario como se anunciaba, ni eran tan rojos los republicanos españoles. Entonces eso también fue construyendo una nueva serie de tejido entre las comunidades. Muchas gracias, Rogelio. Pues ya estamos en tiempo, además casi exacto. Hemos recuperado incluso después de tener esos pequeños incidentes. Tenemos un par de cuestiones más que, como no son preguntas dirigidas a nadie y son reflexiones de tipo personal realizadas por Emerson Dos Santos, en el que pues parece tener una imagen negativa de algunas cuestiones españolas, lo que le animamos es que en próximas ediciones presente una ponencia y nos traiga sus opiniones fundamentadas y argumentadas de manera científica y académica, que es lo habitual en un encuentro de este tipo, porque opiniones, como diría el otro, todas las tenemos. Sin más, quiero agradecer a todos, absolutamente a todos los participantes, tanto los que están ahora mismo en pantalla, que están viendo ustedes, que han tenido a bien
darnos sus conferencias, como a los que nos están escuchando y nos están viendo desde sus casas en este caso, y a los compañeros que están aquí en la sala. Gracias por esta magnífica sesión y les animamos a que continúen en contacto con nosotros. Ya hoy tomamos la tarde con un poco más de relax y mañana sábado continuamos, en este caso, con una nueva sesión que empezará a las 9:45 de la mañana del premio, el primer premio de investigación de tesis doctorales iberoamericanas. Pensamos y queremos que continúe en próximos años y animamos a los investigadores que nos estén escuchando, que estén a punto de terminar sus tesis o lo hayan terminado en este año, porque el plazo normalmente es de un par de años, a que participen. Y en este caso, este año, el premio correspondido a una investigadora portuguesa, a Monique Palma. Estamos muy contentos de que el premio sea una obra en portugués, de una portuguesa hablando de Brasil. Y ya digo, eso será mañana, donde además será la clausura oficial por parte de las autoridades. Sin más, muchísimas gracias a todos y quedamos emplazados a la jornada de mañana, la última. Muchas gracias.